Bienvenidos a Nacentis Podcast. Hablemos de fertilidad. Un espacio para conversar sobre el viaje hacia la maternidad y la paternidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com. ¿Comenzamos? Es muy común que todos los miembros del equipo nos juntemos a almorzar en Nacentis, conversamos, son charlas diarias, ¿no? Y salen temas de la vida en general, salen noticias, salen problemas, salen todo, pero obviamente hablamos mucho, nos referimos mucho al trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, una de las preguntas que recuerdo que hace un tiempo salió es ¿cómo los biólogos, cómo los embriólogos, que son los biólogos bioquímicos especializados en estudiar y trabajar con embriones, cómo ven ellos o qué consideran que un embrión es? Entonces, me llamó la atención, me acuerdo, que sobre todo bocas de científicos puros, ¿no? Que dicen, por un lado es un milagro, por otro lado es un grupo de células de aproximadamente, que están juntas, que miden aproximadamente 100 micras, es decir, la décima parte de un milímetro, la centésima parte de un milímetro de 10 o 100, en 100. Esta mirada, que de alguna manera podemos decir que es filosófica y científica, es, desde mi punto de vista, totalmente certera, totalmente real. Soledad Espósito, nuestra psicóloga, suele decir que un embrión también es una esperanza, un sueño, un logro. Obviamente que depende de quién lo mire, ¿no? Yo personalmente creo que es todo un poquito y un todo de todas esas cosas. También el hecho de tener muchas miradas hace que se desarrolle mucho debate, porque si todos tuviésemos la misma mirada no habría debate. Y por tanto también hay confusión, o sea, hay opiniones diferentes y confusiones. Por eso, en este episodio voy a conversar para contar todo sobre los embriones, pero voy a tener al lado mío a Lucía Sagiato. Bienvenida, Lucía. Gracias. Que es embrióloga senior en Nacentis. Su trabajo es trabajar constantemente con los embriones, controlar su medio ambiente, cuidarlos, diría, cómo se desarrollan, cómo se congelan, cómo se ponen dentro de un útero. Y obviamente para ellos también es muy importante qué consideración moral merece un embrión. Soy César Sánchez Sarmiento, director médico de Nacentis, y bueno, voy a conversar sobre este gran tema con Lucía. Hola de nuevo, Lucía. Hola, andás? ¿cómo le va? Bien, muy bien. Otro día de grabación del podcast, otra mañana linda en Córdoba, y me venís. Es decir, me viene a la mente el poder preguntarte esto. ¿Qué es un embrión para un embriólogo? Para un embriólogo, un embrión es el resultado de la unión de un espermatozoide y un óvulo, ya sea un óvulo propio de un paciente, ya sea el óvulo de una donante, o el espermatozoide de un donante, o el espermatozoide propio del paciente de la pareja. Y se puede decir que es un conjunto de células. El embrión es algo que no es fijo, va mutando a partir de los días. Un día lo vemos y tiene 8 células, a los 2 días siguientes lo vemos y está en estadio de blastocisto. Es algo que no es fijo, sino que va mutando y que a medida que van pasando los días va creciendo. Y para nosotros es eso, adentro del laboratorio, pero también tenemos en cuenta que para los diferentes ámbitos de la clínica, para Soledad Espósito es un milagro, para todos es el éxito, para todos es la meta a la que queremos llegar y conseguir. Sí. Podemos decir, con todo respeto, igual que la comparación es como una plantita, digamos, tiene su desarrollo inicial, se funda, en este caso, un espermatozoide, o ponemos una semilla. Esa semilla se empieza a desarrollar en el laboratorio y lo que nosotros llamamos células, ustedes llaman células,
Si fuese una planta son, primero germina, después larga hojita, después más hojitas y así. Sí. Y después obviamente si desarrollamos una planta, queremos que crezca y que nos dé un árbol con frutos y que todos lo disfrutemos en sombra. Ahora, ya quiero volver más tarde con respecto a si trabajamos con personas o no dentro de un laboratorio, en cuanto a lo que se requiere si un embrión es una persona o no. Pero antes de eso, me gustaría que me cuentes cómo se desarrolla en el laboratorio de un centro de fertilidad un embrión. ¿Cómo es el proceso técnico? Y el proceso técnico es el siguiente: la paciente llega, nosotros nos conocemos con los pacientes en el día de la aspiración folicular. En ese día el médico, mediante sedación, mediante la ecografía, eco guiado, se punza a la paciente, se punza el ovario de la paciente y de ahí se sacan los óvulos. Después necesitamos los espermatozoides. Los espermatozoides vienen tanto del donante o del marido, lo mismo que los óvulos, como dijimos antes, y llegan al laboratorio ese día. El mismo día suceden esas dos cosas, nos llegan los espermatozoides y los óvulos. Necesitan que yo, médico, de alguna manera les acerque los óvulos, que se los saco cuando aspiramos los quichacitos de los óvulos, que se llaman folículos, y ustedes buscan los mejores óvulos. Claro. No todos los óvulos son buenos. No todos los óvulos son buenos, no todos los óvulos se inseminan con los espermatozoides. Eso lo vemos en el laboratorio todos los días. Estamos clasificando continuamente todos los óvulos que son aptos para ser inseminados con los espermatozoides, y una vez que eso sucede, lo mismo con los espermatozoides. Los espermatozoides, como nos viene el frasquito, nosotros no usamos solamente el frasquito, sino que necesitan una técnica de capacitación, ya sea por SweetMap, por ISOL, un montón de técnicas que son muy para buscar los mejores espermatozoides. Entonces, nosotros tenemos los mejores espermatozoides, los mejores óvulos que podemos conseguir, y a partir de eso se inseminan y al día siguiente chequeamos fertilización. O sea que mucha gente, y súper común en el consultorio, que te entera porque se inseminan, acabas de decir, y asumen que la inseminación es tengo todo adentro, el embriocito adentro, y vos me acabas de decir, se inseminan, que básicamente es juntar óvulos y espermatozoides. La forma más común en los centros de fertilidad en el mundo hoy en día, juntar óvulos y espermatozoides es agarrar un óvulo, que es como una pelotita, e inyectarlo en espermatozoide, ¿correcto? Eso es lo que se conoce como ICSI, que es la sigla en inglés de inyectar un espermatozoide dentro del óvulo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo agarras un óvulo, que es una pelotita, que mide la 10ª parte de un milímetro, que como toda pelotita, si vos la tocas, rueda? Sí. ¿Cómo haces para que no gire y encima agarrar un espermatozoide que mide 1000 veces menos con una aguja e inyectárselo y que no todo explote? Contanos. Eso se hace mediante un micromanipulador, que es un microscopio gigante invertido, que en vez de tener los objetivos, digamos, lo que nos hace ver a nosotros los embriones, que normalmente en un microscopio común está arriba, eso lo tiene abajo, y eso nos permite a nosotros poner unas agujitas muy chiquititas, muy chiquititas, del tamaño de un óvulo y de un espermatozoide, que son de vidrio y que están con el diámetro específico, con todo específico, y una de esas agujas se llama holding, que lo que hace es sostener, chupar al ovocito, y lo sostiene fijo para que a mí no se me mueva. Es como yo agarro una aspiradora, una pelota de goma. Tal cual, lo mismo, y se queda quieta. Y al espermatozoide también es mediante el mismo sistema, chupamos un espermatozoide que previamente inmovilizamos y... ¿Lo inmovilizas? Lo inmovilizamos. A ver, cuando le es como un acuajo, con todo cariño, Sí. que va nadando, ¿no? Entonces que tiene una cabeza y tiene una colita. ¿Cómo lo inmovilizan? Mediante la misma aguja, uno como que se posiciona, o sea, está el espermatozoide, está la colita, uno se posiciona con la aguja de ICSI y hace una especie de movimiento rápido que inmoviliza la cola, se quiebra la cola, no se quiebra, no se rompe, sino como que se inmoviliza la cola
y hace que el espermatozoide no nade y lo podamos agarrar más fácilmente. Lo meten dentro de la aguja. Y lo metemos adentro de la aguja y de ahí nos vamos al óvulo, que lo agarramos con la aspiradora y, bueno, no con la aspiradora, sino con la Holding, pero a fines prácticos no sirve la metáfora. Y inyectamos el espermatozoide dentro del óvulo. ¿Cuánto tiempo puede llevar a hacer eso? A ustedes que tienen cancha, que lo hacen. Y no, 1 minuto por óvulo. Es decir, que 3-4 minutos inyectaron, Sí. se le dice en la jerga, inyectaron de 3 y 4 óvulos. Sí. ¿Qué sucede después? ¿Qué hacen con eso después? Y después esos embriones, esos óvulos inseminados, van a la incubadora, en donde se mantienen las condiciones que serían naturales. O sea, en el laboratorio lo que uno trata es imitar lo que sucede in vivo. Entonces, en esta incubadora está a 37 grados, con el oxígeno que tendría el útero, con el pH que tendría el útero, y pasan 24, serían entre 20 y 18 horas en la incubadora hasta que chequeamos fertilización. Cuando chequeamos fertilización es como usted dijo hace un ratito, uno cuando tira en la tierra todas las semillas, y eso yo creo que ya lo hemos hablado en alguna comida, en algún almuerzo, uno tira en la tierra semillas y algunas germinan y otras no. Y esto es lo que nosotros vemos, si germinaron o no germinaron. Entonces, los óvulos que inyectamos el día anterior los vemos al día siguiente y vemos si tienen dos estructuras que se llaman pronúcleos, que uno es del óvulo y el otro es el del espermatozoide, que contienen el material genético del óvulo y del espermatozoide. Y si tienen esos dos pronúcleos, significa que están fertilizados. Y eso se mantiene en las incubadoras individuales para cada paciente y van pasando los días. Y van pasando los días, y cuando pasan los días, nosotros en el laboratorio chequeamos en día 3. En día 3, ese embrión que en el día 1 de fertilización vimos con los dos núcleos, los miramos en el microscopio. 2 segundos, los sacamos rapidísimo, los miramos y los volvemos a meter en la incubadora hasta chequear en día 3. Cuando chequeemos en día 3, los volvemos a sacar, los miramos al microscopio y vemos la cantidad de células que tienen estos embriones. Podemos tener embriones óptimos, embriones regulares, embriones malos, y a partir de eso, a partir del número de células, a partir del porcentaje de fragmento, podemos establecer un ranking, por así decirlo, de cuáles son los embriones óptimos. Obviamente más lindos. Más lindos, claro. ¿Todavía no lo estudiaron genéticamente? No. No, solamente estás viendo la forma. Solamente se le ve la forma, solamente se ve el número de células, lo óptimo es que sean 8 células, que tenga 0% de fragmentos. Fragmentos son pedacitos de citoplasma que va alargando esas células del embrión, las va alargando. Tener un poquito está bien, como todo en la vida, tener mucho no. Tal cual, tener mucho no. Es parte del desarrollo de... Es parte del desarrollo embrionario. Es decir, si vuelvo para atrás, agarramos 2 células, de espermatozoides y óvulos se juntan, terminan formando una sola. Esa a su vez, yo siempre pongo la analogía de la pelota de fútbol, ¿no? Hay una pelota de fútbol que mide la décima parte de 1 milímetro, empieza a desarrollar pelotas de tenis que se van subdividiendo y se van formando allá adentro. Lo óptimo es tener en el tercer día de este desarrollo alrededor de 8. Pueden ser 6, pueden ser 10, pero promedio 8. Ese es en el tercer día. ¿Qué sucede en el cuarto día antes de llegar al quinto día? Y en el cuarto día todas esas células empiezan a compactarse, se empiezan a pegar, se empiezan a formar un todo. Esta compactación hace que después empiece el embrión a incorporar agua adentro de él mismo y formar, absorber, y empieza a generar una estructura que se llama blastocele, que en el cuarto día, al finalizar el cuarto día, se puede empezar a visualizar esa estructura. No todos los embriones son iguales, algunos algunos se compactan antes, otros se compactan después, cada uno tiene su propio tiempo, y al finalizar el cuarto día, al principio del quinto, podemos visualizar diferentes estructuras del embrión y se empieza a formar el blastocisto. Cuando podamos visualizar el trofectodermo, podamos visualizar el macizo celular interno, podemos decir que estamos en estadio de blastocisto, que vendría a ser en el día 5 o 6, dependiendo del tiempo del embrión. ¿Qué tan lenteja, qué tan
Claro. rápido se divide. Igual que las plantas, ¿no? Plantas que Tal cual. va creciendo más o menos, ¿no? Y ya sea unas son más lentas que las otras. Lo cual no quiere decir que sean anormales. Tienen otros tiempos. Tienen otros tiempos. Es decir, que un embrión del quinto o sexto día, que llamamos blastocisto, tiene muchas más células que 10 células. Sí. Si uno pudiese contarlas, serían 120, 150, 200 células. Si uno lo quiere estudiar genéticamente, ¿qué es lo que hace? Y si se quiere estudiar genéticamente, en el estadio de blastocisto se le saca un par de células del trofectodermo. El trofectodermo. ¿Un par son dos o un par son más? Un par a partir de 4 es lo que nos piden desde el laboratorio que realiza los análisis genéticos para tener el material suficiente para poder realizar el estudio. Pero se trata de sacar la menor cantidad de células posible para que no nos afecte al embrión. Se sacan 3, 4 células, 5 y esas células se meten adentro de un tubito muy muy chiquitito, todo esto bajo el microscopio, y esas células se mandan a analizar genéticamente. Y bueno, ¿y después el embrión? ¿Sí? Y el embrión después, a la espera del resultado de este análisis genético, se criopreserva, se congela y vemos, digamos, no sé, si una paciente tiene 3 embriones y el resultado genético le da que tiene un solo embrión normal, ese es el embrión que se transfiere y los otros 2 no se transfieren. O sea, como que quedan a la espera de un resultado y quedan congelados esperando ese resultado para la próxima transferencia. ¿Y qué pasa si yo no quiero congelar ningún embrión? Y si no quieres congelar ningún embrión, se inyectan los óvulos que serían los potenciales embriones a transferir. Si vamos a transferir un embrión, se inyectarán 2 óvulos y con el riesgo de que no te llegue ninguno. Claro. Es decir, es algo que el médico tiene que hablar antes. Totalmente. Con el paciente, porque, corregime, ¿no? Si no quiero congelar ningún embrión, no tengo que tener ningún embrión excedente, aparte del que voy a poner dentro del útero. Sí. Entonces, si voy a poner 1 o 2, no puedo fertilizar y juntar con espermatozoides más de 2 óvulos. Sí. Eso tiene la ventaja de que no voy a tener embriones excedentes, por lo tanto no los voy a congelar. Ahora, tiene la contra, que vos lo explicaste muy bien, que son como semillas en un inicio, que si yo pongo 2 semillas puedo tener una planta, pero si tengo 10, es más factible que tenga la planta, ¿no? Sí, te asegura a tener el embrión. Entonces, que en mi experiencia, bueno, usted lo nota porque es lo que reciben en el laboratorio, pero en mi experiencia es muy poca gente, cuando uno me explica bien, es muy poca gente la que decide no congelar. La congelación fue una de las revoluciones positivas en la fertilidad asistida porque da más posibilidades de embarazar por cada intento que uno hace. Porque si pongo 10 óvulos, aunque me sobren embriones, después los congelo y eso me sirve para, si tengo un bebé, intentarlo nuevamente sin pasar por todo el proceso de elipse. Si no tengo el bebé ahora, entonces puedo intentarlo rápidamente sin pasar por todo el proceso de elipse, ¿no? Tal cual. Y vos, hay algo que siempre me interesó, mirá que tengo años en esto, ¿no? Pero es cómo se mueven ustedes adentro. Me interesa además, no solamente como persona, como médico, sino también como director de una institución. ¿Cómo es la seguridad? ¿Cómo sabes que mis óvulos son mis óvulos, que mis espermatozoides son espermatozoides, que mis embriones son embriones? ¿Cómo es el sistema de control? ¿Cómo hacen para no confundirse? Porque estamos continuamente chequeando, estamos todo el tiempo pensando en el nombre de lo que yo tengo que hacer, estoy en mi cabeza repitiendo el nombre 20 veces. Pero el primer chequeo es cuando la paciente ingresa a la sala de aspiración. Yo entro a la sala de aspiración y le digo a la paciente, por favor, decime tu... ¿Vos, embrióloga? Yo, embrióloga. Entro, me presento y le digo, ella previamente en secretaría le han dado 2 pulseras identificatorias con su nombre, apellido y DNI, que ella chequea y certifica que sus datos están correctos. La paciente ingresa a la sala de aspiración folicular y ahí yo chequeo su identidad, ella me dice su identidad, me dice su apellido, me dice su DNI y yo con esa pulserita voy a
al flujo laminar, donde yo voy a trabajar con esa paciente y esa pulserita está acompañando continuamente a la placa con sus óvulos, a la placa con sus embriones. Esa pulsera está continuamente identificándonos a sus pacientes. Después las placas donde los embriones están tienen sus nombres, cada embrión tiene un número, todas las placas están todas identificadas y lo mismo pasa con el semen. El marido trae la muestra, no la trae de su casa, sino que la recolecta acá en Nacentis. La podría traer, obviamente se hace cargo él de los detalles, pero idealmente la recolecta acá, él escribe sus datos, su frasquito con el semen está rotulado. En el laboratorio nosotros cuando hacemos la capacitación de espermática también estamos chequeándonos continuamente 2 personas, una que realiza el procedimiento y otra que es testigo, poniendo los nombres de los pacientes. Es decir, que vos no trabajás solo en números, No. si vos trabajás y tenés un vigilante al lado. Siempre. ¿Sabes? A veces sos vos la vigilante. Y hay veces que me toca a mí actuar y así. Quien está trabajando con óvulos, brontozoides o embrión, está trabajando, está concentrada con todo eso que vos dijiste, controles previos y la cabeza de eso, pero además tiene un vigilador al lado. Digo, ¿cómo le llaman? Un check ID o le decimos testigo, claro, me chequeas, sí, un testigo. Es decir, que está viendo si lo que vos estás haciendo no es que lo estés haciendo bien porque no sabes cómo hacerlo, sino que la identificación de esas células, óvulos, espermatozoides y embrión, son de quien vos decís que son. Claro, tal cual. Y lo mismo cuando vamos a hacer el ICSI, chequeamos, hacemos doble chequeo, tenemos la plaquita con los óvulos y el tubito con los espermatozoides y nos ponemos los dos al lado, lo ponemos así, decimos, bueno, ella es Pepita y acá su marido es Juancito, bueno, Pepita y Juancito, está perfecto, está todo identificado, genial. Y procedemos a inyectar. Después, en el momento de la transferencia pasa lo mismo, la paciente tiene 2 pulseras identificatorias, de la cual ella cuando ingresa a la sala de transferencia nos va a decir su nombre, apellido y DNI, y yo chequeo con la pulserita de la transferencia, la pulsera que yo tengo previamente de la paciente, y también tengo el testigo al lado, tengo siempre un vigilante que me va a decir si está todo ok, perfecto, procede, y ahí transferimos el embrión. Es decir, una transferencia transferimos al que está en nuestra incubadora, una de las incubadoras, que es artificial obviamente, y transferirlo al útero, que es, creo yo, la mejor incubadora del mundo, ¿no? Y sí. Sí. Bueno, fantástico. Creo que fue más que clara y más que concreta. Gracias, Lu. Y una pregunta, la última para cerrar, y la más conflictiva para mucha gente, la que más... ¿Un embrión es una persona crees? Yo creo que hay muchos grises. No sé, es muy... No sé. No es biológica la pregunta, y dependiendo desde qué lado lo abordes, desde el lado de la biología, yo no te puedo decir que es una persona. Desde el lado de la biología. Desde el lado de quizás religioso, podés decirme que sí. Como que tiene muchas aristas, pero desde el lado de la biología, para tener una persona necesitas un endometrio receptivo, necesitas el horno, necesitas que el embrión por sí solo, sin nada, no es capaz de generar una vida. Necesita sí o sí un endometrio receptivo, necesita un útero, necesita un montón de otras cosas que por sí solo no lo puede hacer. Es potencialmente una vida, eso no se discute para nada, es potencialmente una vida. Pero por sí solo necesita un montón de otras cosas para poder ser persona. De hecho, la palabra persona, hasta donde tengo entendido, no existe en los libros de biología. Persona puede llegar a existir, pero persona en relación al embrión... Si 2 personas que entreguen su óvulo... Claro, sí. No, en relación al embrión, no. El embrión es embrión, el feto es feto, o sea, no es un término biológico. Podrías aplicar en la religión, en otras culturas, pero es un término legal, moral, si querés, ético, lo que vos quieras, pero no es biológico. Un término por una definición biológica. Bueno, creo que eso
aclarar. Muy bien, pero sin duda, y para cerrar, yo creo que creemos acá que el embrión, a pesar de no ser una persona, biológicamente hablando, tiene un estatus especial. Sí, ¿no? Porque totalmente. tiene el potencial de serlo. Por eso es que se los cuida con tanto esmero, tanto cariño, se los respeta tanto. Y por eso es que, al menos en la SAT, no descartamos embriones. Sí. ¿No? Aparte que no son nuestros, son incluso, pacientes. esto es algo que hago yo en el laboratorio, que quizás no sé sea tonto o no, que la historia me juzgue, pero cuando yo voy a biopsiar un embrión y le saco un par de células, le pido permiso. Le digo, bueno, del embrión le tengo que sacar un par de células, su mamá quiere que le hagamos un estudio genético, le voy a sacar un par de células. No sé, o sea, yo te digo, bueno, no es una persona, pero se respeta como tal. Bueno, no como tal, no como una persona, pero se respeta como el sueño de una paciente, como lo que significa para los pacientes que lo están esperando. Me encantó eso. Me encantó porque ustedes que son, porque la gente los ve como tan técnicos y tan súper científicos, de hecho esto es un pedacito de una maestría en medicina reproductiva que está haciendo en España. Se lo saqué recién, que me encontré que estaba estudiando, sobre que sabe un montón, está haciendo encima una maestría. Más todos los exámenes y todas esas cosas que ya tiene aprobadas y demás para llegar al lugar que llegaste. A la edad que llegaste, que no te voy a preguntar, pero sé que son menos de 30, ¿no? Hay un que, digamos, los pueden ver tan fríamente científicos, porque son científicos puros y muy técnicos, como en realidad no lo son tanto, ¿no? No, para nada. A mí me llega una beta positiva o me pongo a registrar nacimientos o pesos y semanas de gestación y qué sé yo, y ver que la paciente que llegó hace 9 meses ya tiene su bebé en su casa es una satisfacción enorme y no sé, es algo que no se explica, o sea. Decís, valió la pena lo que hizo y sí, lo que hice. Totalmente. Lu, un millón de gracias. A usted, Doc. Espectacular la charla. Fin de mañana. Igualmente, gracias, Doc. gracias. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Nacentis Podcast. Hablemos de fertilidad. Encontrá todos los episodios en nuestras plataformas. Para más información, visita nacentis.com.